Respondemos a varias y cientos de preguntas en nuestro sitio web que están llegando. Agradecemos mucho su colaboración y participación con nosotros. Como dije en otras ocasiones, estamos seleccionando las preguntas que son representativas. Las preguntas representan dudas de varias personas. Al responder a una pregunta, pretendemos abordar varios temas con una sola respuesta. Si entiendes la expresión, queremos responder a la pregunta de Luis Gustavo ahora. Luis Gustavo pregunta, habla Paulo, trabajo con varios espiritistas y se preguntan por qué la Iglesia condenó el espiritismo. ¿Por qué la Iglesia en sus concilios condena el espiritismo? Bueno, Luis Gustavo, esto es lo que sucede. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que los propios espiritistas dicen de ellos. La Federación Espírita de Brasil expone de manera clara e inequívoca su identidad espiritual y filosófica. El espírita cree en la revelación de los espíritus. A través de una invocación a los espíritus de los muertos, estos espíritus desencarnados nos revelan una doctrina y enseñanza espiritual que siguen las personas en su vida diaria. Solo ahí ya puedes ver que la situación es totalmente y completamente distinta de la Biblia. Para nosotros, la Sagrada Escritura es un texto que es palabra de Dios porque fue Dios, no espíritus, en plural, sino el Espíritu Santo, Dios en persona, quien inspiró aquel texto. Y por lo tanto nosotros los cristianos creemos en una revelación de Dios, ¿entiendes? Mientras creen en una revelación espiritual. Lo que demuestra la diferencia entre el espiritismo y el catolicismo, el cristianismo en general, es precisamente el hecho de que reaccionan ante la Biblia con una actitud completamente diferente a la nuestra. Los espiritistas consideran que la Biblia es un documento histórico con aspectos de verdad y relevancia en su contenido. Entonces es por eso que Allan Kardec puede escribir su Evangelio según la doctrina espírita. Es decir, él lee el Evangelio, lee la Biblia y de allí elige aquellos pasajes de la Biblia que concuerdan con la doctrina de los espíritus. Por lo tanto, un día participé en un debate televisivo en el que estuve cara a cara con un espíritu, un representante de la Federación Espírita. El presidente de la Federación Espírita le pregunté en el descanso, ¿por qué ustedes los espíritas se llaman cristianos? Si no creen que Jesucristo es Dios, porque para ustedes Jesucristo es solo un espíritu iluminado, no creen en su resurrección ni en la Biblia como palabra divina, ¿por qué se llaman cristianos? Y él respondió diciendo, mira, creemos que somos cristianos debido a nuestra creencia en el patrimonio moral de la Biblia. En otras palabras, la Biblia es una fuente de moralidad, la cual es compartida por toda la humanidad. Y es por eso que aceptamos la Biblia. Se pudo notar que la actitud de los espiritistas ante la revelación bíblica es muy diferente. La actitud de los espíritas ante la revelación es creer en la doctrina de los espíritus y nosotros en lo que Dios nos enseña. Ahora, vamos a profundizar, porque nosotros los cristianos, o déjame decir mejor, nosotros los católicos no creemos solo en la Biblia, creemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una persona, es Jesucristo, la palabra encarnada que vivió entre nosotros. La Biblia es simplemente una manera de transmitir y recibir la presencia de esta persona que es Jesús. Jesús es la revelación del Padre, mostrando su amor y misericordia hacia la humanidad con gran claridad. Jesús es el centro y es la cumbre, es el punto más alto, es el momento más alto de la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que se hizo hombre. Segunda diferencia importante entre el cristianismo y el espiritismo. Nosotros, cristianos, creemos que Jesús es el mismo Dios que se hizo hombre, la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él no es un avatar,
Él no es un espíritu de luz, Él no es un guía, Él no es un Maitreya o lo que sea. Él es Dios y Él no pasará. La revelación de Jesús no pasará. Es completa y no tiene defectos. Su divinidad y la infalibilidad de su mensaje perdurarán eternamente. Una diferencia clave entre católicos y espíritas es nuestra creencia de que la Iglesia es la presencia de Cristo en la historia. Es el cuerpo viviente de Cristo, una manifestación viva de su amor y enseñanzas. Por su parte, los espíritas tienen una perspectiva distinta de la Iglesia y su relación con Cristo. Jesús es la cabeza y la Iglesia es el cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo en la historia. Y por lo tanto, para nosotros, entrar en contacto, en sintonía con Jesucristo, vivo y verdadero plenamente, necesitamos ser miembros de la Iglesia y por lo tanto, el cristianismo no es una doctrina. El cristianismo, como dice el Papa Benedicto XVI al comienzo de su encíclica, Dios es amor. El cristianismo es un acontecimiento. Es Dios quien se hace presente en la historia y nos encontramos con Él. Y en este encuentro, entonces, nos ponemos a disposición total de Jesucristo. Él nos rescata. Él es nuestro Redentor. Y aquí, otra diferencia significativa con el espiritismo. En el espiritismo, Jesús Cristo es solo un espíritu guía que indica el camino. Según nuestra fe católica, Jesucristo nos salva verdaderamente. Su crucifixión es la redención que nos libera. El espiritismo sufre de un cierto pelagianismo, podríamos decir que se manifiesta en su doctrina. Si él fuese cristianismo, sería herejía pelagiana, pero en realidad ni siquiera es pelagianismo. En realidad, el espiritismo es solo paganismo. En las religiones paganas, el hombre se salva. En las religiones paganas, el ser humano es responsable de buscar su salvación y el espiritismo enfatiza esto claramente. Cuando dice que tenemos que pasar de piso en piso, necesitamos reencarnar hasta llegar al piso de arriba, al piso superior en el que seremos felices. Nosotros los cristianos admitimos que esto es un proyecto que no funciona, es una torre de Babel, es decir, querer construir de piso en piso hasta llegar a Dios es como construir una torre de Babel para llegar al cielo. Si Dios no vino a salvarnos, no podemos ir hacia Él. Por eso Él vino y nos dejó su palabra y sacramento para guiarnos. Ahora, depende de nosotros aprovechar su presencia divina. Esta palabra y este sacramento son transmitidos a lo largo de los siglos por la sucesión apostólica y luego necesitamos y debemos estar en comunión con esta palabra y este sacramento. Por lo tanto, con Jesús para estar en la iglesia de Dios. Observen que es un mundo totalmente diferente y único. Dices, ¿cuál es el gran concilio que condenó el espiritismo? Pero, ¿cuál es el concilio que no condenó el espiritismo? Eso es lo que quiero saber. Porque todo lo que ellos piensan es casi lo contrario de lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿por qué no ser espírita? En realidad, no podemos ser espiritistas porque la respuesta es simple. Los espiritistas no son cristianos. No creen en la divinidad de Jesucristo. No creen que Jesús nos haya salvado. No creen en la revelación de Jesús. No creen en los sacramentos de Jesús. No creen en la iglesia de Jesús. No creen en los demonios, ya que para ellos los demonios son simplemente almas desencarnadas en una etapa inferior de existencia. No creen en los ángeles, porque para ellos los ángeles son almas desencarnadas en un nivel superior. No creen en la intercesión de los santos, que para ellos son muertos que aparecen. No creen en el lugar destacado de los grandes santos de Dios que creyeron en Jesús, en su fe y en su poder salvador. ¿Cuántos y cuántos centros espíritas reciben el nombre de santos católicos? No obstante,
Son incoherentes, ya que no comparten las creencias de esos santos que tanto reverencian. Cuando mencionas un centro espiritista como Centro Espírita San Francisco de Asís, eso es una falta de respeto hacia San Francisco, ya que estás trabajando en contra de lo que él hacía. San Francisco cree en Jesús. Para San Francisco Jesús lo era todo. Para el espírita es solo un espíritu guía. Para San Francisco, Jesús era Dios encarnado y murió en la cruz para salvarnos. Esa era la fe de Francisco. Hermanos míos, la incompatibilidad entre el cristianismo y el espiritismo es casi total. ¿Por qué entonces en Brasil tantos espíritas se dicen católicos? Con una razón muy simple. Debido a la falta de honestidad de los dirigentes espiritistas mismos. Existen libros que dicen que los espiritistas usan propaganda católica para atraer a católicos ingenuos. Argumentan que el espiritismo y el catolicismo no son incompatibles. Buscan pescar a católicos mal formados en la fe. Así vamos, así pescan. Personas siguen yendo a misa, siguen participando en celebraciones católicas, pensando que son católicos. Creo que sería muy beneficioso para nuestro país, tanto para los espiritistas como para los católicos, si reconocemos que son dos religiones distintas, dos formas de ver totalmente distintas. En un país con libertad religiosa, cada uno es libre de elegir su religión. Y es precisamente porque creemos profundamente en nuestra identidad católica que solo podemos expresarte, querido seguidor del espiritismo, que respetamos tu derecho a seguir el espiritismo. Sin embargo, también respetamos tu profunda creencia de que estás equivocado en este asunto en particular. Te amamos y queremos que salgas del error, encuentres la verdad y te conviertas en católico como muestra de nuestro amor por ti.